Ya se empezó a pagar el 10% de las AFP. Se pagó la primera cuota. Cerca de 4,5 millones de chilenos ya tienen el dinero. Apareció la ministra por una parte diciendo ojalá no se gasten la plata en televisores. Pero por otra parte quisimos saber en qué se está gastando el 10% gran parte de Chile. Y no solo eso, sino que saber cuál es el sistema de previsión que podríamos tener. Cuáles son las alternativas y cuál es el mejor para los chilenos. Lo vamos a revisar en la siguiente nota y luego lo convertamos con un experto acá en el programa. El sistema que tiene el gobierno en este momento, no sé si el gobierno o el Estado, no sirve para nada. No tengo plata, se me acabó todo el dinero que tenía desde mi trabajo y no colapsé. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 116 votos, 28 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. El actual sistema de pensiones fracasó, no produce buenas pensiones y por ende hay que cambiar el modelo de pensiones. Los recursos que han ingresado a las AFP no se han perdido, nadie las ha robado, es más, las han puesto en inversiones que efectivamente les han permitido entregar una buena rentabilidad. Las pensiones solo van a subir en un sistema distinto al de las AFP. Se aprobó el 10% y mientras algunos festejaban al estilo superhéroe, a otros no los hacía reír nadie. Y aunque el beneficio no es ningún regalo, porque el aporte de los fondos de jubilación es de cada persona, de igual forma la ministra María José Saldívar aconsejó a los chilenos en que debían gastar su dinero. Sus palabras fueron: ojalá no veamos imágenes como las que vimos en países como Perú, que uno veía gente saliendo con plasmas en las tiendas. Resulta que el 10% ayudó a reactivar el comercio y así subió la venta de televisores y línea blanca. Sin embargo, aunque estas imágenes puedan parecerle frívolas, lo cierto es que según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago, el 60% gastará su dinero en la compra de alimentos y productos de primera necesidad y el 38% en el pago de servicios básicos como agua, electricidad y gas. Hoy quisimos indagar en lo que hay detrás de ese 10%. ¿Cuáles son los principales motivos que llevaron a las personas a recurrir a sus fondos de AFP? ¿En qué falló el sistema para que llegáramos a este extremo? Y por último, ¿cuál es el modelo previsional al que debería aspirar Chile para mejorar nuestras pensiones en el futuro? En Chile la ley del 10% tiene nombres y apellidos. Este es Álvaro Garrido, un periodista especializado en cultura de 49 años que vive en Yumbel, cuya vida marchaba en total tranquilidad hasta que el pasado 18 de octubre, paradójicamente el mismo día en que Chile cambió, su vida también dio un giro de 180 grados. En medio del estallido social, yo estaba en Yumbel, mi padre estaba en Graneros, y él mismo me llama por teléfono para informarme que tras de un examen rutinario le habían detectado un cáncer de páncreas, lo cual a mí de pronto fue un golpe tremendo. A mi padre lo escuché llorar. El cáncer que afectaba a Claudio Garrido Áviles era tan agresivo que según los primeros pronósticos no le quedaban más de 3 meses de vida. Para financiar su tratamiento, Álvaro no vaciló en gastar sus ahorros y sumado a los aportes que le entregó su hijo mayor, ir en ayuda de su progenitor. En ese momento costaba 18 millones de pesos hacer la atención de urgencia que había que cubrir con la quimioterapia a fines de 2019, digamos. Gracias a un oportuno tratamiento, Claudio ha logrado alargar su vida hasta el día de hoy. Y para financiar sus gastos, Álvaro fue uno de los miles de chilenos que se vio obligado a extraer el 10% de sus fondos de pensiones. Si usted hubiese estado en su lugar, ¿hubiese hecho lo mismo? Yo me pongo a pensar en cuánta gente en tiempos de pandemia no ha podido atender una enfermedad catastrófica como un cáncer. Y bueno, yo sin pensarlo, digamos, saqué todo este dinero y yo con todo el gusto, con todo el cariño, lo voy a dar igual.
Otro caso es el de Bernardo Espinosa. Hace 5 meses fue desalojado de la pieza que arrendaba y desde entonces vive en una precaria vivienda a metros de la entrada del Hospital Clínico San Borja Riarán, en plena comuna de Santiago. Aquí trabaja ayudando a estacionar autos e intenta adaptarse a una realidad que jamás imaginó. Jamás había estado en la calle. Yo aquí aprendí a hacer juego, a vivir otra vida, que es muy diferente a la que yo vivía. Yo soy ingeniero en electrónica. Aquí yo trabajé en la Sony, en la Philips, la Iowa, la Panasonic. Pero cuestiones que suceden en la vida, me quedé en la santa calle. Este es mi ruquito, en mi departamento. Esa es mi cocina. Y esto, miren, así vivo. Todo esto que hay aquí no lo tenía. Me lo trajeron amigos, gente que va pasando. Y eso, como le dije, un superviviente. Cada mañana Bernardo sigue la misma rutina. Camina varias cuadras a la redonda para capear el frío invernal y visita a sus amigos de este almacén que lo reciben con un desayuno. Él es muy respetuoso, entonces cuando viene para acá, uno como da gusto atenderlo porque es respetuoso y simpático. La semana pasada hizo el trámite para retirar el 10% de sus fondos de la AFP con un solo objetivo: poner en marcha un emprendimiento que a sus 55 años le permita mejorar su situación. Nosotros tenemos un proyecto entre 4 personas, que es comprar un carrito para vender sopaipilla y poder salir de la calle, poder salir de la calle, salir de la calle. Y somos 4 personas. Y hay un carrito que está parado y lo queremos comprarlo. No queremos. Yo no estoy pidiendo limosna. Yo quiero salir de la calle. Bernardo y Álvaro son 2 de los millones de chilenos que ingresaron sus solicitudes para sacar el 10% de sus fondos de AFP. Hicimos el ejercicio de ir al Liceo República de Brasil, en la comuna de Santiago, uno de los 22 lugares dispuestos a lo largo del país para hacer este trámite en forma presencial. Aquí nos encontramos con el Chile verdadero, esa clase media endeudada que no llega a fin de mes y que por distintas razones no pudo acceder a los beneficios del gobierno. Saque usted sus propias conclusiones. El sistema que tiene el gobierno en este momento, no sé si el gobierno o el Estado, no sirve para nada. No sirve por el sentido de que no opto a ningún beneficio. Porque no tengo plata. Se me acabó todo el dinero que tenía desde mi trabajo y no colapsé. Tengo una hija, etc. Se tiene que pagar arriendo, lo de que es agua, luz. Entonces los 400 no nos llega porque el arriendo nos cuesta como casi 300, más gastos comunes, todo. Entonces, ¿qué comemos, pues? La pregunta es inevitable. ¿Por qué llegamos al extremo de que las personas tuvieran que echar mano a su futura jubilación para cubrir las necesidades del presente? ¿Qué fue lo que falló en el camino? Desde nuestro punto de vista, la ley del retiro de fondos se produce básicamente porque hay un muy mal diagnóstico sobre cómo se componen los hogares en Chile, cuáles son las características de los hogares en Chile. Lo que tenemos en Chile es una amplia gama de sectores medios muy precarios que trabajan profundamente, que no llegan a fin de mes con el salario que reciben por sus trabajos y que deben endeudarse prácticamente de manera obligatoria. Nos empezamos a enredar con un ingreso familiar de emergencia que es escalonado, que va decreciendo. Nos empezamos a enredar con el sistema de cajas, ¿no? De alimentos, que parte siendo un proceso sumamente engorroso. Y todo ese proceso engorroso, complejo, hace que la gente también pierda confianza en la ayuda del Estado, en que deje de creerle al Estado, que el Estado va a venir en su ayuda. ¿Y qué es lo que ocurre? Aparece una solución, comillas, mágica. Bueno, si nos han dicho durante toda nuestra vida que los fondos de pensiones son nuestros, ¿por qué acaso no podríamos usarlos? Estás viendo Contigo en Directo.
política por el retiro anticipado de pensiones dejó otro gran tema aislado: avanzar en una reforma previsional. Un debate que ha estado en más de un gobierno y que reflotó con fuerza durante el estallido social. La radiografía de las AFP, al considerar el número de los cotizantes, es engañosa. Porque hay 11 millones de chilenos incorporados como afiliados, pero solo 5.500.000 cotizan mensualmente. Y según la Fundación Sol, lo peor de todo es que la mitad de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años de trabajo reciben una pensión menor de 300.000 pesos, por ende inferior al sueldo mínimo de 320.500 pesos. Cifras muy lejanas a las promesas que se hacían hace 40 años, cuando se implementó el actual sistema de capitalización individual de pensiones y se desplegaba una potente campaña publicitaria, en la que incluso participaron los rostros más importantes de la televisión y el deporte de la época. Lo estuve pensando y me decidí. Abrí mi libreta Proviahorro de Provida. ¿Qué pasó, jefe? Es que yo no pertenezco a Provida. Pero sin nada que ver, usted puede estar en cualquiera AFP, igual puede participar de los campeonatos de Provida, tiene muy buenos premios. Ya muchachos, vamos al empate. Sinceramente, hasta yo hubiera creído en esas promesas. Pero a 40 años de su creación, hoy no existen opiniones y sabemos que el sistema necesita de una profunda reforma. Las pensiones solo van a subir en un sistema distinto al de las AFP. Tuvieron 40 años para dar pensiones dignas y dan pensiones miserables. El senador Alejandro Navarro es parte de un grupo de legisladores que presentó un proyecto de forma constitucional que busca derogar el decreto de ley 3500, el cual establece la existencia y regula el funcionamiento de las AFP. Así, establecer un sistema de pensiones solidarias. Actualmente la idea se encuentra en trámite en la Comisión de Constitución del Senado. ¿Pero en qué consiste realmente esta iniciativa? Veamos, con esta ley los fondos de cada chileno y chilena serían traspasados a una nueva entidad denominada Instituto de Seguridad Social de Chile. El sistema será financiado de manera tripartita, con un 10% de cotización del trabajador, un 10% del empleador y un aporte estatal definido por la ley de presupuesto. De esta forma, se creará una pensión básica universal equivalente al salario mínimo, es decir, 320.500 pesos. Creo que el pago del 10% ha fortalecido la idea de que los fondos son de los trabajadores porque son de los trabajadores. Es por eso que hemos dicho que aquí no hay expropiación, porque el Estado va a proteger los fondos de los trabajadores. Lo que hay es una desprivatización. ¿Qué tan factible es este sistema? ¿Tendríamos realmente mejores pensiones? ¿Los chilenos estarían dispuestos a traspasar sus ahorros a cambio de un sistema más solidario? En un sistema de reparto, los que hoy día están trabajando pagan las jubilaciones de los que hoy día están jubilados y cada vez hay un mayor número de personas jubiladas por personas que están trabajando y eso simplemente no es sostenible en el tiempo y por eso los países con sistema de reparto han ido modificando su sistema, acercándose más bien a un sistema como el nuestro, porque un sistema de reparto tal como lo viene planteando el senador Navarro y la senadora Proboste es insostenible en el tiempo. Mientras algunos proponen terminar con las AFP, el gobierno apuesta a un sistema mixto. En su última cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera reafirmó su intención de reformar el modelo de pensiones. Nuestro compromiso con un sistema mixto que asegure pensiones dignas a todos y que se base en un pilar contributivo financiado con los aportes y ahorros de los trabajadores, ahorros que les pertenecen, y un pilar solidario. La iniciativa del gobierno plantea un aumento del 6% en la tasa de cotización con cargo al empleador. Un 3% del nuevo monto iría a las cuentas personales de ahorro previsional y la otra mitad a un programa de ahorro colectivo solidario. Ese 6% adicional no sería administrado por las AFP, sino que quedaría a cargo de un organismo del Estado. Con ese pilar de reparto y para mejorar las pensiones del futuro, el gobierno propone que en caso de las mujeres que tengan al menos 8 años cotizado en sus pensiones, mejoren en 2,7 UF, es decir, unos 77.000 pesos aproximadamente. Y en el caso de los hombres que hayan cotizado 12 años, su pensión se va a incrementar en 2 unidades de fomento, es decir, unos 57.000 pesos. Hoy en día tenemos
que las mujeres que tienen una pensión más baja. ¿Por qué? Porque entre otros factores, porque tienen una edad de jubilación menor a la de los hombres, tienen una expectativa de vida mayor a la de los hombres y tienen también una brecha salarial que hace que tengan un monto de cotizaciones más bajo que los hombres en promedio. El Ministerio del Trabajo ha recibido propuestas de otros parlamentarios para reformar el sistema de pensiones. Una es de la senadora Jimena Rincón, que propone eliminar las controvertidas tablas de mortalidad. Otra de la senadora Goic y el senador Juan Pablo Letelier, que sugieren otra modalidad de sistema mixto. Lo que nosotros estamos proponiendo es sentar las bases de un sistema mixto, donde el Estado, con plata de todos los chilenos, aporta un peldaño, que los empresarios financian y generan un segundo peldaño o una segunda fuente de ingresos, y en tercer término está el esfuerzo del trabajador o trabajadora con su contribución, que es un tercer peldaño. Todos estos tres pilares o peldaños son los que contribuyen a la pensión. No es solo el ahorro individual, la suerte de cada persona en el mercado de trabajo y sus niveles de sueldo. La diferencia de esta propuesta con lo que está aprobado en la Cámara de Diputados es, primero, que avanza en tener efectivamente un sistema de seguridad social distinto al sistema de AFP tal cual como lo conocemos hoy día. La propuesta de puro reparto que ha estado en boga por el movimiento No Más AFP, yo lo entiendo políticamente. ¿Solo reparto no sirve? Según el propio Letelier, agosto aparece como un mes clave para fijar los acuerdos básicos en la reforma del sistema de pensiones que se discuten en el Senado. Sin embargo, no todos están de acuerdo en que este debate se desarrolle a espaldas de la ciudadanía, la misma que precisamente ha puesto esta problemática en el centro de las demandas sociales de los últimos años. A mí me parece que el sistema más adecuado es el que se decida en condiciones más ampliamente democráticas. A mí me parece que discutir este proyecto antes de hacer el plebiscito para una reforma constitucional, antes de que instituciones cambien la forma en que se toman decisiones hoy día, de alguna manera favorece la posibilidad de que el sistema se mantenga igual con algunos maquillajes, digamos. Y bueno, mientras los políticos se ponen de acuerdo, Bernardo Espinosa no tiene dudas. La pandemia del coronavirus ha sido tan devastadora que él requería de manera urgente el dinero en efectivo. No importa si eso significaba hipotecar el monto de su pensión. Ese dinero le dio una nueva oportunidad de soñar con un futuro en el que pueda dormir en un hogar digno y tener su carro de sopaipillas. Lo he pensado. Yo sé que voy a tener una baja jubilación retirando mis fondos, pero hay jubilaciones que son pensiones que da el gobierno. Yo también la quiero, también tengo derecho. Por eso estoy retirando mis fondos. Si al final va a ser la misma cosa, retire o no retire los fondos. Pero yo soy un camión viejo, necesito un impulso. Por eso estoy retirando yo mis fondos, para poder partir y poder salir de esta cuestión. Estamos presentando Contigo en Directo. Ahí está, aparte del 10% que ya está siendo devuelto, más de 4,5 millones de personas, en qué se están gastando la plata, y también la gran pregunta, aquí está, ¿cuál es el sistema de pensiones que necesita Chile? Nos vamos a ir a una pausa muy breve y al regreso vamos a estar con un economista explorando las distintas alternativas. ¿Cuál es la opción que más le puede convenir a usted al regreso de esta pequeña pausa? Estamos de vuelta con más Contigo en Directo acá en Chilevisión. Compartamos un té y conectémonos más con Lipton. Lipton nos acompaña todos los días en Contigo en Directo. Y dejamos pendiente la pregunta, ¿cuál es el sistema de previsión más adecuado que tienen que tener los chilenos? Se lo vamos a preguntar al economista Marco Krememann. Muchas gracias, Marco, de la Fundación Sol, por estar con nosotros esta tarde. Ahí con tu pizarra bien ordenado es muy bueno porque hay varios proyectos que están circundando y por lo mismo necesitamos saber cuál es el que podría ser más adecuado. Cuéntanos, por favor, cuáles son las propuestas actuales.
Hola Humberto, sí, vamos a explicarlo en detalle, ¿cierto? Es muy importante tener un momento de pedagogía, en general de educación cívica, para que podamos construir un sistema de pensiones de manera democrática, sin presiones y sin condiciones con lo que tenemos actualmente. En primer lugar, este es un esquema que la Organización Internacional del Trabajo plantea como un esquema ideal donde cada país puede construir su sistema de pensiones dando distinto peso a estos pilares. Pero es importante que esto es un edificio, la seguridad social es un edificio que permite construir buenas pensiones y permite construir derechos o garantías. ¿Cuál es el primer piso? El primer piso es la pensión no contributiva, ¿no? La que no tiene que ver con lo que yo coticé o no coticé, sino que es la pensión ciudadana o universal, el derecho a la pensión. En general, este piso tiene que asegurar que la persona jubilada o jubilada recibe un monto tal que al menos pueda satisfacer sus necesidades básicas con ese monto. Uno pensaría que un horizonte, ojalá de corto o mediano plazo, sea el salario mínimo, que en este caso actualmente serían 320.500 pesos. Esto se financia en la mayoría de los países con impuestos generales, ¿no? Después, el segundo piso del edificio siempre es la seguridad social. Es por eso que se llaman sistemas de seguridad social, no un sistema de incertidumbre individual, ¿no? Y esto, aquí opera la lógica de la solidaridad intergeneracional, vale decir, se habilita la posibilidad de que nosotras podamos ayudar a nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas, para poder financiar las pensiones. Eso es lo que existe en el 97% de los países en el mundo, ¿no? Son los clásicos sistemas de reparto que tienen distintas variedades y donde no toda la plata se gasta en pensiones. No todo lo que se recauda se gasta en pensiones, sino que puede quedar un excedente que se llama un fondo de reserva técnica para hacer frente a los cambios demográficos del futuro. Marco, este sería un sistema mixto, ¿no? ¿Sí? Este sería un sistema mixto. Exactamente. Sí, pero siempre y cuando se cumpla el siguiente criterio. El tercer piso del edificio es un pilar de cuentas individuales, como el sistema de AFP en Chile. Sin embargo, este es un pilar en primer lugar complementario, ¿no? No es el pedazo más grande del edificio y no es el primero o el segundo piso del edificio, es el tercer piso del edificio y es pequeño. Entonces, en aquellos países donde existe esta posibilidad, pero es voluntario, no es un sistema mixto, es un sistema completamente de reparto y de seguridad social. Y en aquellos países donde existe y es obligatorio, como el caso de Suecia y Uruguay, donde una parte pequeñita de la cotización va a cuentas individuales, ese sí es un sistema mixto, vale decir, donde en el pilar de quienes cotizan conviven o coexisten tanto el reparto con las cuentas individuales. Perfecto. Eso sería un sistema mixto, ¿no? Perfecto. Y finalmente, en la última parte del edificio podría estar el espacio para el ahorro voluntario, ¿no? Voluntario puro. Aquí puede ser obligatorio voluntario, que es el espacio del actual APB, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Chile y qué es lo que se está discutiendo actualmente en Chile? Para que veamos y visualicemos la anomalía que existe en Chile y donde cuando uno observa los 180 países en el mundo, esto prácticamente es inexistente, solo existen 10 países aparte de Chile. Chile, en primer lugar, no tiene una pensión universal, tiene una pensión básica solidaria solo para el 60% más pobre de la población, ¿no? No hay un derecho a la pensión por jubilarse en el país, sino que hay que demostrar que uno pertenece al 60% más pobre y a partir de ello yo puedo optar una pensión que hoy día para el primer tramotario entre 65 y 74 años es de 141.000 pesos y para el tramotario mayor de 80 años y más es de 169.000 pesos. ¿Ya? La línea de la pobreza hoy día en Chile para un hogar de una persona está en 170.000 pesos. O sea, después de un reajuste de 50% en diciembre, obligado por lo que sucede en octubre en Chile del 2019, ni siquiera llegamos a la línea de la pobreza. ¿Y qué pasa? Que el segundo piso del edificio en Chile no existe, ¿no? Lo cortaron, ¿no? Se cercenó a partir del año 1981 y solo tenemos un tercer piso que en vez de ser un piso complementario o voluntario, es un piso obligatorio y gigante. Y allí están las cuentas individuales administradas por AFP y administran el 10% de la remuneración de los trabajadores más la comisión. Y finalmente tenemos el último piso del edificio que es el APB, que también lo pueden administrar las AFP u otras instituciones financieras. Por tanto, esta es la anomalía en Chile. No tenemos seguridad social. Sin embargo, esta anomalía tiene la siguiente paradoja. Este ahorro que administra las AFP representa a fines de julio del 2020, vale decir, sin el efecto del retiro de los fondos que comienza a ocurrir en agosto, 217.000 millones de dólares. Esto es equivalente
equivalente a 82% del PIB de Chile, para que veamos la magnitud de estos montos. 56% está invertido en Chile, 44% invertido en el extranjero. Ahí está el detalle de lo que está invertido en Chile, que son más de 120.000 millones de dólares, 46.000 millones de dólares en deuda pública, que emite la Tesorería General de la República, el Banco Central, 42.000 millones de dólares en bancos, principalmente en bonos bancarios y en depósitos a plazo, 27.000 millones de dólares en acciones y bonos que emiten empresas que operan en Chile, tanto de capitales nacionales como internacionales, y 5.800 millones de dólares en fondos de inversión, fondos mutuos y otros fondos de riesgo. Sin embargo, a pesar de esta riqueza impresionante que se ha acumulado, la mitad de las pensiones que paga el sistema actualmente, se están pagando 1 millón de pensiones de vejez, son inferiores a 150.000 pesos. O sea, mucho más bajo que la línea de la pobreza. El 80% de las pensiones... ¿Perdón? Mucho más bajo que la línea de la pobreza. Perfecto, exactamente. Están ahí, en el límite de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza está en 170.000. Sí. Y 80% son menores a salario mínimo, ¿no? Pero las personas que cotizan entre 30 y 35 años también están recibiendo, la mitad de ellas, pensiones menores a 300.000. Por tanto, ¿cuál sería la solución? Lo que propone el gobierno es, de manera inédita en los últimos casi 40 años, es crear un pilar de seguridad social, pero que sea un pequeñito pilar de 3%. Y hace crecer el mercado de las cuentas individuales también en 3%, pasando a 13%. Con esta reforma, el gobierno demuestra que el reparto es la única solución para mejorar las pensiones actuales, y las pensiones mejorarían aproximadamente en 57.000 pesos para los hombres y en 77.000 pesos para las mujeres. Siempre y cuando los hombres tengan 12 años de cotización o más y las mujeres tengan 8 años de cotización o más. Si no, no llega este aumento. Sí. ¿Qué propone los senadores Letelier y Goich en la Comisión de Trabajo del Senado? Que la cotización adicional vaya íntegramente a la seguridad social. Vale decir, agregar otro 3% más. Y este 3% se traspasa de acá hacia acá. Eso permitiría que las pensiones mejoraran un poquito más, ¿no? Sobre todo para las personas que cotizaron más de 20 o 25 años. Sí. El problema es que gran parte de las personas han cotizado menos. Tengo que entregar el programa, pero es que aquí me gustaría, y perdón que lo haga así, me gustaría abiertamente extenderte la invitación a otro capítulo más, porque esta parte en particular, que es que deberíamos tener, cuál es el que más se adecúa a las necesidades de los chilenos, es importante, porque aún así, con este aumento de 57.000 pesos, si uno lo suma a los 150.000, tampoco alcanza para vivir. Entonces ahí el dilema está planteado. Gracias por tu tiempo y, por supuesto, la invitación está extendida para que volvamos a encontrarnos.